Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más aquí a Visión de Altura. Soy Arturo Albiter Martínez. Y antes de presentarle al invitado que tenemos hoy, es un todoterreno. Pero antes déjeme insistir en una cosa. El virus sigue siendo letal. El virus allá afuera sigue cobrando fallecimientos, seguimos enfermándonos. Así que salga lo menos posible, use cubrebocas, lávese las manos, sana distancia. En verdad no está de más decirle que tenemos que seguirnos cuidando. Esto todavía va para largo. Y mire, aunque el gobierno del estado le diga que vamos a pasar a semáforo amarillo, híjole, tómelo con calma, no es la situación tan fácil como la pintan o como la quieren hacer pintar. Bien, vámonos con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es un todoterreno, es un amigo que tengo desde la facultad, imagínese usted hace cuántos años, pero es un todoterreno porque ha estado y es especialista en un montón de cosas. Ha trabajado, por ejemplo, en la Procuraduría, en lo que antes era la Procuraduría, ahora es Fiscalía. Y mire que para trabajar en la Procuraduría hace falta tener un estómago bien duro, porque estar sobre todo en el área de comunicación como él estaba, híjole, y tener de frente a violadores, asesinos, a gente desalmada, híjole, no debe ser muy fácil. Y él tuvo que lidiar con eso y lidiar con una fuente que además no es nada sencilla, la nota roja es muy difícil. Entonces, ha tenido eso, es profesor, tiene estudios por la paz, conciliación con alumnos, ya nos dirá él más o menos todo lo que ha hecho y mire que nada más le falta hacer pepitas los sábados y venderla, pues no sé, ahí en la puerta de su casa. Bueno, pero antes de presentarle ya y platicar con Raúl Mandujano, que es nuestro invitado de hoy, vámonos con el dato de la semana. El tema de la semana hoy solamente será uno, y es que en verdad este tema me apasiona. Yo soy universitario, defiendo los colores de la universidad desde que era un niño, jugaba fútbol americano, los Potros Salvajes, y bueno, por muchas cosas más. Mi generación en especial, la universidad ha sido un punto de identificarnos muy importante, pero está viviendo momentos críticos en verdad. Fíjese usted que la semana pasada se emitió la convocatoria para elegir al que será el nuevo rector. Dentro de un par de meses más o menos, Alfredo Barrera finalmente deja la Universidad Autónoma del Estado de México. Para algunos, Alfredo Barrera quizá fue un buen rector. Para otros, como su servidor, este periodo fue triste, fue lamentable, lleno de polémica, lleno de enfrentamientos, hasta cuestiones que ni siquiera le atañen a la autoridad universitaria, un feminicidio lamentable, un suicidio. Entonces, el tema de la universidad durante estos 4 años ha sido y ha estado marcado por la polémica y decisiones que en verdad han afectado la vida académica de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero ¿qué pasa? ¿A dónde voy en este momento? El cambio de rector. Fíjese usted que desde que yo cubría la universidad hace muchísimos años, el tiempo de Uriel Galicia, desde entonces un rector no imponía al que iba a ser el próximo rector. Siempre había ahí una variedad y no era la misma corriente. En esta ocasión, Alfredo Barrera, el rector, va y logró imponer o va a poder imponer al que será el próximo rector. Se emitió la convocatoria, 3 fueron a registrarse. Luis Raúl Ortiz, que era el abogado general. ¿Quién es Raúl? Es un amigo muy cercano a la familia del rector. Incluso él y el hijo del rector son muy amigos. ¿Por qué impulsar a Raúl Ortiz? Pues bueno, no sabemos porque no tiene una carrera larga, una carrera sólida por la que podamos decir que puede ser un buen rector. Es nada más su único mérito de ser amigo de la familia. El otro es Carlos Eduardo Barrera, no es de la misma familia del rector, pero es seguramente uno de los más fuertes candidatos. Pero ¿qué pasa alrededor de Carlos Barrera?
Carlos Barrera pertenece a un grupo dentro de la universidad que está encabezado por un personaje que seguramente muchos de ustedes van a reconocer, Efraín Rojas Dávila. Efraín Rojas Dávila es la cabeza de este grupo al que pertenece Carlos Barrera y es uno de los principales personajes que impulsó a Carlos Barrera para que fuera candidato, aspirante y candidato. Bueno, ¿quién es Efraín Rojas? Usted se preguntará. Rápidamente le voy a decir. Efraín Rojas hace poco más de 2 años era uno de los principales operadores dentro del Partido Revolucionario Institucional. Esa elección que para el PRI fue desastrosa, bueno, pues Efraín Rojas formaba parte del grupo selecto que tomaba decisiones. Efraín Rojas vio al PRI desbaratarse, lo vio en ruinas. No es lo mismo perder 1-0 que perder 10-0 como perdió el PRI en las pasadas elecciones. Bueno, pues Efraín Rojas tuvo mucho que ver. Entonces, ahora, en este momento, si usted cree que Efraín Rojas, luego de esa elección, terminó y se tiró al llanto, pues no. A los pocos meses ya era uno de los principales asesores de Morena. Morena, el mismo partido que le ganó terriblemente al PRI. Bueno, pues Efraín Rojas es el mismo que está encabezando el grupo al que pertenece, el que seguramente puede ser el próximo rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así de graves están las cosas, no es cualquier cosa. Y finalmente una más que no se veía por ningún lado, Yolanda Ballesteros. Dentro de todos los análisis que hacíamos y todos los movimientos que se veían durante la convocatoria, nunca apareció el nombre de Yolanda, pero bueno, se registró y parece que avalaron su registro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Fíjese que yo incluso aquí con Poncho, con mi invitado Raúl, que lo tengo aquí, con Katia, pues le voy a proponer que hagamos una vaquita, a ver qué va a pasar en la universidad. Yo digo, de acuerdo a lo que veo, es que seguramente el próximo rector va a ser Carlos Barrera. Uno de los 2 candidatos que están ahí a la mitad de la contienda o ya cerca del final va a declinar en favor de Carlos Barrera y solamente una gran sorpresa, así un milagro podría ser que las cosas cambiaran y Raúl fuera el elegido. Seguramente dentro de unos meses Carlos Barrera será el rector de la universidad, es mi punto de vista. Ahorita le preguntaremos a los demás y a lo mejor al término nos vamos a una comidita, el que gane todos los demás le pagamos. ¿Usted quién cree que vaya a ser el próximo rector de la Universidad Autónoma del Estado de México? O mejor aún, ¿quién debería ser el próximo rector? Porque no es lo mismo que lo impulsen por intereses políticos, por intereses personales, que lo impulsen porque va a hacer un buen papel. Simplemente en este momento el rector Alfredo Barrera, ¿en qué lugar del ranking nacional deja la Universidad Autónoma del Estado de México? Déjeme decirle que entre los principales internacionales nunca rebasó el 10º lugar. Incluso en diciembre hubo un ranking nacional en el que ponían a la universidad en el 16º lugar. Así nada más va a dejar Alfredo Barrera la Universidad Autónoma del Estado de México. Vamos a invitar a algunos analistas, algunos personajes de la universidad para que nos digan, para que nos opinen, para que veamos cuál va a ser la realidad de la universidad para los próximos 4 años, que nos digan qué es lo que piensan, cómo se queda la universidad en este momento y cómo puede venir la universidad. Pero vámonos ya con nuestro invitado, que ya debe estar muy aburrido escuchando esta plática que seguramente no le interesa mucho, pero seguramente a usted sí. Entonces, si quiere contactar con nosotros, no se olvide de escribirnos a mí, Arturo Albiter, en Facebook, y mi página Desde las Alturas también la puede revisar en Facebook, y en Multimedios Toluca en Facebook, en Instagram y en YouTube. Regresamos en un momento.
amigas y amigos de Multimedios Toluca. Yo soy Adilén Rogel y los invito a nuestro programa Mujeres con Poder, un espacio dedicado a todas las mujeres que con su trabajo y dedicación han engrandecido a nuestro estado. Recuerda, tenemos una cita todos los lunes aquí en Multimedios Toluca, donde la televisión se ve diferente. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Manuel Bustamante y quiero invitarlos a una charla bohemia en la que tendremos invitados especiales, una charla bastante interesante, pero sobre todo muchísima música. Entonces tenemos una cita todos los miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Multimedios Toluca, donde la televisión se ve diferente. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya estamos en el momento de presentar, ya le presenté hace un momento a Raúl Mandujano, pero presentar el tema, de qué vamos a hablar con Raúl Mandujano, de violencia escolar. Dice que la violencia escolar o el bullying, ahorita Raúl nos va a decir cuál es la diferencia o por qué una palabra y por qué la otra, es un tema actual, pero además muy preocupante. Fíjese que recientemente se dio a conocer un estudio donde la OCDE y una ONG hicieron un estudio para determinar y para checar qué nivel de violencia escolar se vivía en México y en otros países. Bueno, pues México resultó ser el primer lugar que más casos de violencia escolar se presentan. Imagínense nada más cómo está la situación. Pues yo me acuerdo en mi época, nuestra generación de los que estamos aquí, pues mi papá me decía, yo llegaba con un ojo morado ahí llorando y mi papá me decía, ¿qué te pasó? Y yo, pues me pegó un compañero de la escuela. Y la respuesta de mi papá era, a ver, la próxima vez o te lo suenas o yo te sueno a ti. Entonces, por supuesto que la siguiente vez que mi cuate se me puso al brinco, pues nos agarramos ahí un entre y así resolvíamos en esa época las circunstancias. A mí me resultó, ya no me volvieron a molestar, pero fíjese que ya la circunstancia no es la misma. Ya vivimos momentos de violencia más delicados. De esto vamos a hablar con Raúl Mandujano. Raúl, ¿cómo estás? Todo muy bien y te agradezco muchísimo a Multimedios la invitación que me hacen a venir aquí a comentar este tema tan importante. Y sí me importa mi alma mater, Arturo, no me estaba aburriendo, no digas eso. Pero muchas gracias y sí, eso pasa. Acabas de dar con una cifra muy importante, que es de cada 10 estudiantes en este país, 7 son atacados por bullying o algún otro tipo de agresión. Al menos hasta 2018 eso estaba marcado. Y estamos por encima de Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene 6 de cada 10 estudiantes que son atacados. Pero son solo cifras, son datos. Recordemos, como siempre, que las estadísticas solo te reflejan un punto de lo que se denuncia, de lo que puedes reflejar, pero no siempre es así. O sea, lo que no se denuncia es lo preocupante de las cosas. Pero bueno, vamos por partes. Lo que yo decía hace un momento, en nuestra generación, nuestros papás nos decían, a ver, te pegó, pues pégale más fuerte, y si no, yo te surto a ti. ¿Qué ha pasado desde nuestra generación? ¿Cómo ha venido cambiando la circunstancia hasta este momento? Es muy interesante todo el cambio que ha ocurrido, pero antes éramos una población menor a la que hoy tenemos. En el tiempo que tú creciste y en el que yo crecí, yo crecí, mi Arturo, en Tlalolapan, Guerrero. Donde Tlalolapan, Guerrero, lo que ocurría ahí es que todo el mundo anda con machete. O en mis tiempos así era. Hasta los niños nos daban un machetito. O sea, porque teníamos que ir a cortar maíz, teníamos que hacer muchísimas cosas, ¿no? Y cuando nosotros llegamos aquí a Toluca, pues imagínate. O sea,
Primero yo hablaba medio rarito, ¿no? Tipo de mi pueblo. Y comenzaron a hacerme burla. Y me quitaban mi torta de plátano o de mermelada que me hacía mamá. Y después pensé, ¿cómo le digo a mi papá, un hombre de campo, un hombre trabajador, que me están golpeando, que me quitan las cosas? Era una prueba de vida para nosotros estar en la escuela. Pero el tipo de momento cambia. Entonces tú no quieres que a tus hijos les pase lo que te hicieron a ti. Y este es un fenómeno cultural muy interesante porque así se va moviendo todo, ¿no? Si yo crecí en Tololoapan, hoy mis hijos crecieron en Toluca, en una zona urbana, en ciudad, y es también esa parte la que modifica los comportamientos. Si yo fui a la Miguel Alemán, una escuela pública, mis hijos crecieron en una escuela donde hasta inglés les daban, ¿no? Entonces todo ese entorno cambia y se modifica y hoy las violencias son distintas. La violencia escolar ha existido toda la vida. Y no solamente entre alumnos o entre pares, ¿no? O maestros o papás con maestros. Es toda una revolución, sino que afuera se manejan 3 tipos de violencia, ¿no? La cultural, la que me refiero yo cuando te digo que soy indígena, soy una gente que viene de un pueblo, que crecí en una colonia. Tenemos la violencia directa, la que es que te peguen, que te agredan verbalmente, que te digan muchas cosas. Y tenemos la violencia estructural, la que viene desde lo político. Lo que tú mencionabas hace un ratito de la elección del candidato o del presunto o presumible rector, ¿no? ¿Quién designa a quién? Esa es una violencia estructural, estar pensando que la comunidad universitaria no importa. Así se toman las decisiones. ¿Quién decide qué libros de texto van, cuál es la portada y todo? Esa es violencia estructural, porque tú solo recibes. Y esta sociedad se ha acostumbrado a recibir, no a pensar. La hemos dejado ya. Hasta me acuerdo de la del profe con Cantinflas, ¿no? Donde la gente, pues lo único que hace es mandar a sus hijos porque así tiene que ser. Pero además, Raúl, yo creo que hay otro tipo de circunstancias, sobre todo en el Estado de México. Es muy variado la población en el Estado de México. No debe ser la misma violencia que se vive en el sur, que se vive en Atlacomulco, a la que se vive en el Valle de México, ¿no? Ecatepec, Chimalhuacán, porque debe ser todavía peor, ¿no? No, por supuesto, el tipo de violencia se registra por el tipo de región en la que te encuentras y el tipo de personalidad. Mira, hace un rato mencionabas un tema de la Procuraduría donde yo crecí mucho tiempo y donde también por cuestiones de comunicación tenía yo que hacer interrogatorios, no interrogatorios así de los de que se ven en las policías, ¿no? Pero porque teníamos que grabar la participación de alguien. Y un tipo que mató a su mujer y al amante de su mujer en la zona sur, por Lubianos, un pueblito por allá. Me acuerdo que yo le decía, ¿pero por qué los mataste? Y él me decía, pero porque se lo merecían. ¿Y por qué me detienen? Pues porque los mataste, pero se lo merecían. Me decía, ¿por qué me detienen a mí? Y todos entre risas y todo, yo entendí algo. En su cultura, en su zona y en su formación, engañarlo significaba matar a quienes lo habían traicionado. Aunque la ley tenga una concepción diferente, que es lo que nosotros no alcanzamos a veces a dimensionar, ¿sabes? Que tenemos una constitución, una norma jurídica, pero que la podemos brincar cuando se nos dé la gana. Primero por esa violencia estructural y segunda porque estamos acostumbrados a vulnerarla, ¿no? Claro. O sea, ves un anuncio de no estacionarte y te estacionas, ¿no? Y eso pasa en muchísimas cosas. Ahora baja todo ese escenario que existe arriba de violencia y colócalo en una escuela. Lo dices bien, ¿en qué escuela quieres? Las he recorrido casi, no todas las escuelas, ¿no? Tenemos más de 22,000 planteles tan solo en el nivel básico. Me refiero a que todas las zonas las he recorrido casi, participando, impartiendo cursos, talleres, conferencias y miren que las circunstancias son distintas, desde quienes en un pueblito me reciben con un molito, hasta quienes les pido un vaso de agua y me dicen, hay en la tienda allá afuera, ¿no? En el Valle de México. Son diferentes concepciones de lo que ocurre. ¿Y en qué momento cambia la concepción de aviéntate una bronquita, unas cachetadas con tu cuate, a hacer bullying?
¿En qué momento ya empieza a preocupar y empieza a ser un fenómeno de atención que merece la atención del gobierno en todos sus niveles, ¿no? Pues mira, esta es una situación que ocurre en Noruega, donde Don Olgus en 1970 más o menos realiza una investigación en una escuela y lo hace a partir, mira qué curioso, porque nosotros somos comunicólogos, de invitar a un grupo de estudiantes a hacer un periódico. Y entonces los niños, ahí haciendo el periódico, las notas, encontraron que había mucha violencia, que los niños se golpeaban, pero lo más interesante del reportaje que hacían los propios estudiantes ordenados en una investigación por Don Olgus es que mucha de esa violencia derivaba en muertes, en lesiones, en daño físico. Entonces a Olgus se le conoce como, por llamarlo de alguna manera, el padre del conocimiento del bullying, porque lo lleva a los escenarios internacionales y entonces se descubre que una violencia, que no es la de que voy pasando como me ocurría a mí en la universidad, donde yo estaba sentado estudiando, como siempre lo hacía, y llegaba Alfonso Acosta y me pegaba, pues no pasaba de ahí, ¿no? Pero cuando es constante, cuando es permanente, cuando eres el objetivo de un agresor, que por su tamaño, por su condición siempre te está molestando, se convierte en bullying. Y el bullying es el acoso escolar en español, ¿no? Así se entiende y es una práctica muy común. Alguien que te va y te quita la torta, como me pasaba a mí, o que te quita la libreto, te raya los cuadernos y todo. Y los maestros que se quedaron en esa historia donde iniciamos tú y yo hace muchísimos años, que te digo que era como una prueba de valor agarrarte a golpes si alguien te molestaba, hoy no se convierte así, pero los maestros creen que sí. Entonces lo dejan pasar, ¿no? Entonces cuando va un niño y le dicen a la maestra, me está pegando Poncho, lo que le dice la maestra es, ay, aguántate, pues es un juego. Y van los papás, oiga, le pegaron a mis hijos, estaban jugando, son niños, ¿no? Ya voy a poner más atención. Y entonces empezamos a dejar pasar esa situación, dejamos que creciera el bullying y hasta lo ocultamos, debo decirte. Porque hace muchísimo tiempo, no mucho, el Estado de México es, y debo reconocerlo, es un gran emprendedor en materia, en este sentido. Y con el muy cuestionado Enrique Peña Nieto se empezó a trabajar en materia de protección escolar, ¿no? Pero cuando comenzaron a hacerse investigaciones para identificar el bullying en la escuela, los directores decían, no, aquí no hay bullying, de eso no. Creo que hay en la otra escuela, la de la otra colonia, pero aquí no, en lo más absoluto. Oye, Raúl, pero también es cierto que hay otras circunstancias, ¿no? Este tema es muy apasionante, hay otras circunstancias. El entorno familiar, simplemente otro dato que ya lo había comentado en un programa atrás. México también es el primer país en el mundo que más casos de violencia sexual contra los niños registra, ¿no? Y bueno, Toluca, el alcalde Juan Rodolfo, cuando estaba en campaña y en los primeros días de su gestión, él aceptó que Toluca es una de las ciudades con un mayor índice de violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, pues los niños no hacen más que llevar lo que ven en su casa a la escuela, ¿no? Sí, hay historias, incluso las puedes buscar en internet para conocer los efectos del bullying, de dónde proviene. No es el niño que va a la escuela y dice, aquí voy a golpear yo y soy así. No, todo tiene un origen. A eso me refería yo con los contextos culturales e intrafamiliares, y es un sinónimo de situaciones las que hacen que un niño cometa bullying, ¿no? Mira, yo te voy a platicar un caso para más o menos dimensionar esta situación. Un niño donde estudiaba mi hija en la secundaria, golpeó a otro. Entonces me dijeron que fuera. Yo primero me preocupé porque dije, es mi hija, ¿ahora qué hiciste? Le hablé, a ver, Daniela, ¿qué hiciste? O sea, siempre es lo mismo contigo. Y me decía, pues no sé. Entonces cuando llego, y era mi arranque de violento, que nos pasa a muchos papás, pero cuando llego el director nos dice, es que un niño golpeó a otro y lo sangró y lo dejó muy lesionado. Entonces los papás exigen que se les pague.
Esta historia, así a grosso modo te resumo el capítulo. Un niño grandote llega y golpea a otro pequeño mientras está jugando fútbol y siempre le estaba y siempre lo tundía y todo. Y mientras el otro jugaba fútbol, cuando cayó al piso, se levantó y le golpeó la nariz al otro. Y debo decirte que los dos grandotes chiquitos son de la misma edad y son niños. A veces dejamos de lado esa situación, que no dejan de ser niños de 10 años de edad, ¿no? O de 11 años de edad. ¿Qué ocurrió después? El otro niño sangrando le dijo a la maestra, me voy a ir porque me duele la nariz y me sangró. Entonces la mamá le dijo, la maestra le dijo, sí, adelante, vete de aquí. Y entonces, cuando terminan las clases y el otro niño sale y se va caminando a su casa, en un parque le salen hermano mayor, pandilleros de ahí le dan una golpiza con chacos boxer a un niño de 11 años, Arturo. ¿Y qué pasó? Pues se fue al hospital. ¿Y qué hicieron los papás? Pues demandar. ¿Pero quiénes eran los papás del niño agresor? Eran hombres un señor de edad y su esposa que salían a trabajar a las 5 de la mañana a poner su puesto en la calle. Un peso no tenían. O sea, ¿por qué se hizo violento el niño? Porque sus abuelos tenían que ir a trabajar y él se quedaba solo en casa y se juntó con ampones de esa zona, ¿no? Y si el papá no está, y si la mamá no está, y si fuiste abandonado, entonces vas y sacas muchas frustraciones ahí, o si ves la violencia en tu casa, ¿no? Híjole, qué difícil. Ahorita regresamos, ya me están diciendo que vayamos a otro corte más. Fíjese que este tema da para más, para que se quede con nosotros un tiempo más. Regresamos en un momento, ya saben, Multimedios, en Facebook y Twitter y en YouTube. Además, en mi cuenta, ahorita Raúl da sus redes sociales, él también es columnista y ahorita nos dice en dónde escribe. Regresamos en un momento. Aficionado de los Diablos Rojos del Toluca, acompáñanos en el Callejón del Diablo todos los viernes a las 21 horas. Nos encuentras en las plataformas de YouTube y de Facebook como Multimedios Toluca. Entrevistas, regalos, pronósticos y todo lo que acontezca alrededor de los Diablos Rojos lo tenemos en el Callejón del Diablo a través de Multimedios Toluca, donde la televisión se ve diferente. Vanessa Pineda, directamente desde Ciudad Peluche, tierra de la torta de helado. Y te hago una invitación a que vengas a verme a través de Multimedios Toluca, donde la televisión se ve diferente. En tu programa Código de Barras, síguenos en las redes sociales y pues bueno, aquí te esperamos todos los lunes de 13 a 14 horas. Aquí te esperamos porque va a haber chismes, comentarios, todas las notas relevantes de las redes sociales, aquí las tenemos. Ya sabes, yo te veo en Multimedios Toluca. Amigos, estamos de vuelta. Fíjese que ahora, después de todo lo que ya escuchamos de parte de Raúl, hay otro tema que también es bien, bien interesante. Ahora, ¿cómo es el bullying, Raúl? Fíjate que atrás de cámaras él me decía, pues ahora el año pasado no hubo casos de bullying, bueno, violencia escolar, como se debe decir. Ya es otro tipo de violencia. Por ejemplo, a mi hijo ahora que está en las clases, a lo mejor lo ventaneo, pues hay una maestra que no le dé permiso de entrar al chat, así nada más, porque no. Entonces, la circunstancia se hace de una presión, mi hijo se siente tan presionado que dice, papá, oye, ¿qué hago? Pues no me deja entrar la maestra. Entonces, es otro tipo de bullying, de violencia. ¿Qué pasa en este escenario, Raúl? Yo creo que estamos en un momento también que ya la circunstancia no es de aventarse un tiro y de que estén golpeando
al estudiante, ya es otra la circunstancia, ¿no? Que también debemos saber enfrentarla, ¿no? Sí, hablamos perfectamente de ese acoso escolar, no violencia escolar. Ok, acoso. Eso es otra cosa. Pero hablamos de la evolución, Arturo. ¿Cómo era en nuestro tiempo? ¿Cómo es ahora? ¿O cómo fue hasta hace tiempo antes de la pandemia? O sea, hoy evolucionamos, pasamos a otro punto. Perdón, no estaba tomando yo el micrófono. Sí, ya decía yo que habla muy fuerte, sí habla muy fuerte Raúl, pero no tanto. No, pues ya pasamos a la parte de la tecnología. Así como hoy tenemos que ver en Multimedios Toluca este programa, también tenemos que dar clases presenciales, también tenemos que hacer todo en medio de esta tecnología. Pero el mundo ha evolucionado desde el 75, desde que te conectabas con un disco en América Online para integrante e internet. Hoy lo haces muy fácil y hoy tus hijos, sus hijos, los hijos de todos son los que nos enseñan a nosotros cómo navegar en este universo. Pues también allá el bullying se ha evolucionado y el acoso escolar ha trascendido y de manera mucho más fuerte. Porque lo dices muy bien, en el 2018 tuvimos 15 casos de bullying registrados, contaditos. El 19 estuvo el Estado de México trabajando en esta situación y no hubo un solo caso. Uno solo no. En el 2020 tampoco. O sea, perdón, me hice bolas. En el 2019 tuvimos 15 casos. En el 2020 no hubo un solo caso reportado. Pero lo que sí tenemos es que profundizar mucho en el tema de la tecnología, donde sí se presentan casos y donde es muy delicado, donde cualquiera se conecta y, sí, esto me hiciste, esto te va a pasar. Y te toman fotografías, y hay acoso sexual, y hay abuso sexual, o sea, hay infinidad de temas. Si tú me permites, ahorita hablamos cada uno, ¿no? Es llamativo porque la universidad, ahora que tuvo un movimiento en el que tomaron algunas facultades, una de las razones fue precisamente la violencia en computadoras, ¿no? Hubo alumnas a las que les tomaron fotos, las subieron a internet y bueno, de ahí se desató otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero va muy dirigido a eso, ¿no? Ahora también esta situación de la tecnología ya no nada más es privativo para las primarias, para las secundarias, ¿no? Ya abarca otros segmentos también, ¿no? No, lo dices muy bien. El movimiento en la universidad comenzó por el acoso cibernético, algo que se llama sexting, ¿no? Y así fue como se pusieron al frente, aunque hay que ser muy, muy cuidadosos en esta parte. Cuando te dicen, oye, Raúl hizo esto, si lo dice una mujer está bien. Si lo dice un hombre, no te creen. Y eso es lo que ocurrió en todo ese movimiento. Pero vamos, en su esencia ocurrió a partir de una situación muy delicada en la Facultad de Ciencias de la Conducta, donde encontraron fotografías, un catálogo de mujeres que eran compañeras del tipo que lo único que quería es sacar un billete. Y que por cierto ni sé qué pasó con él, ¿no? Sí, nadie sabe. Eso se llama sexting, que es un término que se refiere al envío de mensajes con texto, sexting, de texto de sexo y de texto, ¿no? Y entonces lo que ocurre ahí es que te envían mensajes, que te envían fotografías, incluso esto empezó a crecer muchísimo con el envío de paquetes o de los novios que engañaban a las chicas y les enviaban un pack, no sé si recuerdas toda esta situación, y entonces se convirtió algunos packs y nada barato. No, invirtió. Sí lo creo, y después tenemos el ciberbullying, ¿no? Que te digo que pasamos de bullying al ciberbullying, donde entonces te proyectan imágenes, pero no para ganar dinero, sino para insultarte, amenazarte, intimidarte, que es lo que ocurría con el bullying en la fase presencial, pero ahora ya estamos en otro nivel. Tenemos el happy slapping, que es el happy slapping es la que se estaba feliz, ¿no?
¿En qué consiste? En que te graban cuando te golpean, entonces lo publican también y te hacen sentir que tú participas de un grupo con ciertas características, ¿no? Y podemos hablar de muchos. El grooming que quería yo llegar ahí, porque se trata de cuando una persona que es adulta, un maestro incluso, o un ciudadano que se hace pasar como niño, se va con niños, entra a sus redes sociales, los contacta, los engaña, los puede secuestrar, los puede intimidar, los puede llevar a algún lugar y les puede hacer daño, ¿no? De cualquier cosa. Y después tenemos uno que es el Shark Tank, que el Shark Tank es la sobreexposición de los niños a las redes sociales. O sea, ¿qué hacen, por ejemplo, hoy? Y puedes ver miles de videos. Los niños están todo el día en las redes sociales, jugando, participando en concursos. Se supone que hoy tienes que conectarlos para que participen en la formación escolar, en su formación académica y todo eso. Pero pues les estás dando también la libertad de ingresar a otros universos. No todos. Algún día les decía a unos papás, ¿cuál es el reto para nosotros como padres? ¿No? Sí, claro. Estar con ellos en las redes sociales. ¿Lo vas a hacer? No, regularmente tienes 1000 cosas que hacer. Sí, siempre a dos. Y si no te la inventas, ¿no? Y si no llegas muy cansado y quieres ver la tele, o ¿no? le quitas, le cierras su Facebook y le dices que con eso está castigado y el niño se va a la escuela o a otro lado. Antes nosotros nos íbamos a las maquinitas, no sé si te acuerdas. Hoy los niños se van a un cibercafé o a algún lugar y se conectan y crean un perfil falso. Pero en el Estado de México, de todo esto que nos acabas de contar, Raúl, ¿qué es lo que más, desde su experiencia, a qué es lo que más están enfrentando los jóvenes? ¿Cuál es lo más común? ¿En dónde caen más? Pues en el grooming, que es uno de los temas más complicados para la policía cibernética. Porque la Secretaría de Educación, por ejemplo, solo cuida y protege sus entornos o sus comunidades escolares, ¿no? Y la fortalece al exterior con los papás. Pero el delito en las redes sociales pues, no puede ser una chamba del educativa. Tiene que ser una chamba que tiene que trascender a un orden penal. Tú bien sabes que hoy nuestro Código Penal establece que los niños a partir de 15 años de edad ya son sujetos de procedimientos penales. O sea, la edad bajó de 18 a 15. Que si un niño, un jovencito, lo acusan o comprueban que está violentando a alguien en las redes, ¿se puede hacer acreedor a la cárcel o cómo está? Sí, al tutelar para menores, ingresan a un tutelar para menores. Con sanciones económicas de reparación del daño y todas estas cosas que entran en el proceso penal, pero sí, por supuesto, ya si un niño a los 14 años, bueno, a los 15 años mata a otro, pues se va a la cárcel. Por acusado por homicidio, ¿no? Ahora, si él influyó para que otro se suicidara, que es un tema bien delicado, Arturo, porque esto que estamos hablando de la violencia escolar lleva a muchos niños que son frágiles, o conocidos ahora como la generación cristal, podrían suicidarse si se demuestra que hubo un involucramiento o alguien lo condujo hacia allá, pues se va a la cárcel, ¿no? El reto es para la policía. Ese es el gran problema, que nos enfrentamos a entornos nuevos que nunca conocimos o que no quisimos entrar. Así como te digo que Olgos en 1970 actuaba en eso, nosotros hasta después de los 90s empezamos a interesarnos en el tema, es más, hasta el 2000. Porque en los 90 se habla de toda la recuperación nacional, ¿no? De la creación de la Comisión de Derechos Humanos, de la lotería, y presumimos de todo ese escenario, pero nunca en la parte sensible, en la parte emocional. Nunca caímos ahí. Mientras otros desde 1970, y te insisto, trabajaban en esto y están metidos en esta situación, nosotros comenzamos una carrera mucho tiempo después. Y seguimos con el pretexto de, pues son niños, o sea, se le quita el morete después. Pero no sabemos cómo están emocionalmente, que es algo donde hay que incursionar. Y bueno,
Eso ya los padres lo ven hasta que ya es inevitable, hasta que ya golpearon al niño. Incluso se sabe de casos que hasta que el niño se suicida, ¿no? Que, bueno, pues es lamentable. Pero ¿cómo puedes prevenir esa circunstancia? Ya es nuestro cierre, pero ¿cómo un papá se puede dar cuenta que su hijo está siendo víctima de este tipo de actos? Bien sencillo y bien rápido. Si estás con tu hijo, lo sabes. Si no estás con él, nunca lo vas a entender. ¿Sí? Yo te conozco a ti y sé cuando estás triste. Arturo, a Poncho, a todos aquí en el estudio. Alguien que los conozca como amigos, saben cuando están tristes, cuando están enojados, cuando algo les pasó. Incluso tú mismo llegas a tu casa, ves a tu hijo y le dices, ¿qué te pasó? Y él no te ha dicho absolutamente nada. Pero si no estás ahí, nunca lo vas a entender. Y lo más fácil para un niño es irse a encerrar en su habitación, quedarse ahí guardado, meterse a las redes sociales, investigar, buscar ayuda con gentes que lo pueden lastimar. Y eso es lo que nos falta como padres. No que estés las 24 horas del día. No. Pero sí tienes que estar con ellos. Y tienes que acercarte y crear un vínculo cultural y de amistad muy fuerte con ellos. No mi brother con el que me voy a ir a pistear o cosas. No. Ser papá es una cosa y eso no lo puedes perder. Pero ganarte su confianza genera vínculos de amistad que son muy importantes. Y es bien fácil, Arturo. Solo tienes que estar ahí, compartir con ellos comida, juegos. Nada te cuesta llegar y decir, ¿cómo te fue en la escuela? No, pues bien. ¿Qué es bien? A ver, yo le decía bien a mi papá y entonces generas un vínculo. Eso es bien importante. Así de sencillito empieza todo. ¿Cómo crece un árbol? Con una semillita. Ahí. Y recuperarás los frutos. Pero hoy un gran problema que tenemos es que los papás, las familias, no están integradas. Se creen funcionales, pero no lo son. Muchas no lo son. Y más donde están estos niños. Porque no estás con ellos, no convives y te justificas con el trabajo. Es muy triste. Híjole. Ahorita regresamos ya para finalizar el programa, para platicar precisamente esa circunstancia en las familias. En otro momento se sentaban a comer o nos sentábamos a comer, yo me acuerdo con mi hermana, con mi papá, y platicábamos, cotorreábamos. Ahora la circunstancia es diferente, te sientas a comer con tu familia y todo el mundo está con su celular. Entonces, ese es un tema también muy complicado. Bueno, regresamos en un momento más. Ya saben, Multimedios Toluca en Facebook, Arturo Albiter también en Facebook, y Raúl, dinos... Raúl Mandujano, alguien pueden localizar en Twitter con @Raúl Mandujano, en mi Facebook, Raúl Mandujano, siempre con mi nombre, y en Instagram también Raúl Mandujano. No escondo más nada que mi nombre. Si ven una fotografía oscura, no crean, no crean todo lo que ven, no está descompuesto su teléfono, igual que Poncho. Nos regresamos en un momento. Gracias. Yo soy Edith Valerio, nutrióloga de profesión. Hola, yo soy la doctora Patricia Barzola, médico geriatra gerontólogo. Y juntas hacemos Salud en Línea. Acompáñenos todos los viernes a escuchar temas relacionados con nuestra salud que son de gran utilidad para nuestra vida diaria. Ya saben, nos pueden encontrar en Multimedios Toluca todos los viernes, en donde la televisión se ve diferente. Todos los lunes por Multimedios Toluca, el show del barrio, con este papacito chulo y con el nuevo integrante Chanito Junior. Miren, no nada más, mi acompañante porque ya ando abandonado. No se olviden, el show del barrio, donde tendremos todo lo que tú quieras de travesuras, pero sobre todo también ayuda a la gente que más lo necesite. ¿Por dónde? Por Multimedios Toluca, donde la televisión se ve diferente.
Amigos, aquí estamos para el último corte y se nos fue muy rápido el programa, pero vamos a platicar con Raúl de un tema muy importante y que llama la atención. Tú hace un momento decías, con Poncho, contigo, yo sé cuando estás enfermo, cuando estás mal, cuando estás triste, cuando estás contento. Y bueno, en nuestro caso a lo mejor es válido porque pues nos lo decimos en la copa, ¿no? Ay, sí, estamos borrachos, ¿no? Y ahí, hermano, ahí estoy muy... No, pero en casa nos enfrentamos a la circunstancia de que ahora la tablet, el teléfono, la misma televisión nos distrae mucho, ¿no? No permite ese acercamiento que debía existir, ¿no? ¿Por qué no? Porque esto es nuevo para nosotros. O sea, yo dependo en agenda, en trabajo, en muchas cosas de mis dispositivos móviles. Me conecto siempre, hasta cuando vas en la calle y me llaman para una reunión de trabajo, te conectas, es indispensable. Vivimos en un mundo global en materia de tecnología, donde la información es inmediata, donde la inmediatez de, así como en este momento estamos transmitiendo, así nos están viendo ahorita miles de personas. Y no podemos zafarnos de ahí. O sea, tiene que existir eso. Imagínate si nosotros que vivimos en esto... Raulito, yo sé que hablas muy fuerte, pero si prendes tu micrófono, sí, nos va a ayudar mucho más. Gracias. Perdón, pues estamos hablando de tecnología y mírenme, no puedo encender un micrófono. Pero nos estamos acercando a que si nosotros dependemos hoy de esto, imagínate mañana a tus hijos si no van a depender mucho más de esto. Si las comidas se van a hacer de manera virtual, si todo, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Decías tú, ¿qué es lo que viene para la universidad con el nuevo rector? ¿Qué es lo que viene a nivel educativo para la universidad y para todos los niveles educativos en materia de convivencia armónica? O sea, pues está muy difícil. Educarnos en esto es indispensable. Y bueno, Raúl, para terminar, ¿con qué te quedas de todo lo que vives, de todo lo que platicamos ahorita, que fue muy resumido? ¿Con qué te quedas? ¿Qué para ti, qué es lo más importante? Lo que desde tu punto de vista y desde tu experiencia, que es muy grande, ¿con qué te quedas? ¿Con qué? Si nos pudieras resumir en unas cuantas frases, ¿qué es lo más importante? Mucha satisfacción. Me costaría mucho decírtelo, pero lo intentaré hacer brevemente en unos segundos. Un niño un día denunció que le robaban sus cosas en la escuela. Y la maestra fue y vigiló y vio que un niño se metía por una ventana y se sacaba útiles. Y entonces se acercó a él y le dijo que su papá lo enseñaba. Su papá era ladrón y antes los que se roban casas, habitación, meten a niños por las azoteas, se les llama coscorroneros. Entonces él se metió y hacía eso. La maestra lo llamó y le dijo, señor, yo no me meto en su vida. Eso es lo que usted hace. Pero yo me quiero comprometer con usted. Yo le pago la escuela a su hijo, pero usted no se lo lleve a robar. Y un día la maestra estaba dando clase, muchos años después, y tocaron a su puerta y era un joven de corbata, de saco, y se acercó y le dijo, maestra, yo soy ese alumno. Y creo que esa es la parte, cuando logras ayudar a alguien, eso es lo que te genera mucha satisfacción. Y yo he logrado en este recorrido por muchas zonas, ver cómo padres de familia, cómo mucha gente se integran, hacen convivencia familiar y comienzan a transformar un poco su entorno. Es una familia, son dos, creo que son cientos o menos, no lo sé, pero yo creo que es una enorme satisfacción estar haciendo lo que hoy hago. Y no me quita el seguir siendo un periodista y un investigador político. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Fíjese qué interesante, porque además Raúl, como le decía al inicio, es profesor y convivir con jóvenes, estar con ellos para mí es muy complicado, para él ya es algo que le genera una satisfacción muy especial. Y bueno, Raúl, vamos a la parte de la dinámica. Fíjate que aquí tenemos 3 tarjetitas y es la pregunta
No sé si para ti sea suerte o no, pero la pregunta fácil, la no tan fácil y la difícil que tienes que contestar de todas maneras. ¿Tú cómo anda tu suerte? A ver, No, a ti nomás. hombre, hablando de suerte, señor, en mi vida he ganado algo, así que pues, la que sea. ¡Oh! Y la más fácil. No sé si Ajá. sea de veras porque tiene suerte o no. Pero precisamente eso, cuéntanos una anécdota, lo que más recuerdes cuando trabajaste en la Procuraduría con algún delincuente, que es, cuando estás en ese tema, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Un recuerdo. Pues es muy difícil porque te encuentras a situaciones que son delicadas, ¿no? Y mi trabajo ahí no tenía que ver con víctimas, sino con la difusión de hechos concretos y legales. Pero sí había historias ahí muy entre chistosas y algunas otras muy delicadas. En cierta ocasión, y esto fue muy delicado, solo el grupo de los que estábamos ahí lo sabemos, teníamos que grabar a una persona que era parte de una banda de secuestradores de una organización que llamaban del Coronel hace muchos años, ¿no? Y eran gente muy violenta. Entonces, se lo pusieron ahí con la cámara, yo le tenía que hacer unas preguntas, y él se dirigió a mí y me dijo, yo le voy a responder todo, creyendo que yo era policía y que lo iba a hacer alguna situación. Yo solamente quería que diera su nombre y porque estaba detenido. Y me dijo, le voy a responder todas sus preguntas, pero eso sí le advierto, un día voy a salir y lo voy a buscar. Y entonces se guardó así como un silencio y yo estaba así de... Pues lo único que se me ocurrió fue decirle, pues estás detenido aquí por secuestro y homicidio. Hasta crees que vas a salir, ¿no? Pero cuando pasó todo eso, yo estaba así de... ¿Yo qué culpa tengo? Cosas que pasan. Pues bueno, ahí está la anécdota de Raúl. No sé cuánto me quede todavía, porque quiero aprovechar la oportunidad también, no te puedo decir, sin antes no preguntarte también algo que yo sé que te apasiona. Cuando empezó el programa dije, ay, no le importa porque fue a propósito, ya sé que también el tema de la universidad le apasiona a Raúl. Raúl, antes de que te vayas y aprovechando, tengo 2 minutos, aprovechando que eres analista y que tienes mucho tiempo que fuiste universitario, para ti, ¿cómo ves el cambio, el proceso de cambio de rector? Mira, te escuché hablando de Carlos Barrera como una posible opción y muy fuerte por cuestiones políticas. Creo que si la universidad no se enfoca, porque esta es una oportunidad bellísima, cuando estamos hablando de equidad de género, cuando hablamos de la participación de la mujer y cuando vemos todos los días, menos en Guerrero, esta situación, y vemos la participación enorme en el consejo universitario, en el consejo escolar, cuando vemos en la comisión especial a tantas mujeres y candidatas o posibles aspirantes a muchas mujeres, es una oportunidad enorme para que la universidad voltee hacia allá y sea vanguardista colocando a una mujer ahí. Ese es el reto que les dejo. Si se pierde la autonomía, seguramente Carlos Barrera podría ser el candidato de la universidad. Pero si la comunidad universitaria reacciona y responde bien a los hechos por los cuales sucedió todo esto que hablábamos de la violencia contra la mujer que generó paros terribles. Si no volteamos a ver a la mujer, estamos perdiendo una gran oportunidad. La política y la tendencia y el análisis indican que tienes mucha razón, que Carlos puede ser, pero sería una oportunidad enorme para salir del hoyo a la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi alma mater, a la que quiero mucho. Y como tú, muchos más queremos. Bueno, ahí estamos. Espero que este programa le haya dejado algo, además de la plática que tuvimos, que lo piense y que vea más allá con el tema de la violencia escolar. Arturo Elviter se despide de ustedes. Gracias, Raúl. Te agradezco estos minutos, que fueron muchos minutos detrás de cámara, y nos vemos la próxima semana. Gracias.